Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel Dávila Herrera. El día de hoy me acompaña un joven chalaco, un chalaco destacado. Es un joven arquitecto y su nombre es Brian Saidén Castillo Dávila. Lo del apellido es coincidencia, por si acaso. Él es un chalaco residente en el Callao, es un arquitecto con experiencia en planificación, urbanismo, restauración y conservación del patrimonio. Formó parte del equipo técnico que elaboró el Plan de Desarrollo Metropolitano Callao 2040, fundador del laboratorio Ur Urbanos, Soñadores Urbanos, Guardianes del Patrimonio Chalaco, Arquitectura Callao y la tienda virtual Chalaca Nostalgia 1836. Y es interesante porque también es el fundador de la Asociación de Arquitectos del Callao recientemente creada. Brian, muchas gracias por tu tiempo y por concederme esta entrevista. Gracias a ti, Juan Manuel, por la invitación. Sí, de hecho, esto que mencionabas de la asociación es algo que todos los y las miembros fundadores estamos bastante entusiasmados porque estamos ahí desde la profesión tratando de contribuir en la mejora del Callao. Y nada, estoy acá. Mucho gusto, como siempre, en tu programa. Y es interesante porque hay que mencionarlo, el Callao no cuenta con un colegio de arquitectos, así como no cuenta de otras profesiones, pero considero que es importante, es vital, considerando, valga la redundancia, la cantidad de obras que se vienen realizando, se han realizado en una ciudad tan importante, industrial, llena de arquitectura, de patrimonio, es un hub logístico comercial donde creo que el arquitecto tiene mucho que ver y sobre todo en esta época donde eh, siento que la ciudad no ha sido tratada adecuadamente y no hay una asociación que lo defienda o un Sí, colegio. claro, de hecho, esa es una de las, vamos a decirlo, de los enfoques que tiene esta asociación, que nos hemos agrupado bastantes arquitectos y arquitectas del Callao, con esa misma lectura que tú bien tienes, ¿no? O sea, como una ciudad, un territorio, una provincia, que además, en el caso particular del Callao, tiene rango de región, bueno, es una región y tiene rango de departamento, no tiene un colegio profesional de arquitectos para, sí, todas las obras que tú bien dices, la planificación urbana, pero también para promover que se generen más profesionales en este rubro, ¿no? Porque es sumamente importante. Ya lo ves y tú seguramente tendrás más experiencia en el rubro sobre turismo, cuánto apoya el tema de la restauración, el tener buenos arquitectos que puedan hacer buenos proyectos de restauración y esto repercute en el turismo para justamente recuperar, por ejemplo, zonas patrimoniales o sitios históricos. Claro, la arquitectura es, al igual que la cultura que se vinculan mucho, es bastante transversal e interviene prácticamente en todo. Y si hablamos de desarrollo de una zona como es el Callao. Ahora, hay que mencionar algo y no lo he hecho, voy a pedir las disculpas del caso. Este programa se está grabando hoy día 20 de agosto, que celebramos 188 años de autonomía política. Así que feliz día, Brian, feliz día para los que te acompañan por ahí, feliz día del Callao y feliz día a todos los chalacos. Entonces, empezando con esto, Brian, mira, te voy a citar algunas fechas, perdón. Mira, cuando conversaba con Francisco Quiroz me hizo una observación o me dio una opinión muy interesante, ¿no? Y hablamos de una fecha que es el 8 de marzo de 1834, tengo mala memoria, así que voy a leerlo. El 8 de marzo de 1834, el Callao fue declarada la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad. Eso ocurrió en 1834, ¿no? A raíz de un hecho histórico donde el Callao pues defendió el gobierno, los chalacos defendimos el gobierno de turno en ese momento, ¿no? Pero él, Francisco me decía que era la primera vez que al Callao se le consideraba o se le daba la denominación de ciudad, ¿ya? Cuando el Callao se le consideraba como un arrabal o como una villa, no sé, como algo, un pueblo más. Y es interesante eso porque me trae a colación otras cosas, ¿no? Y es cómo estamos como ciudad en el Callao. Pero si avanzamos un poquito más, vamos a avanzar a 1836, donde el 20 de agosto, un día como hoy, el Callao fue declarada provincia litoral y se le da la autonomía política.
que es lo que estamos celebrando. Y es curioso porque en los avisos, en los anuncios sobre este día importante, dice 188 años de autonomía política. Pero es declaración de provincia litoral, digo, ¿no? Pero es válido, es válido. Pero traigo estas dos fechas, ¿por qué? Porque uno se denomina por primera vez como ciudad, pero no tenía mayor independencia, autonomía. Es en 1836, 2 años después, en que me parece que Santa Cruz se fue. Santa Cruz sí, sí, Santa Cruz le da autonomía política. Entonces, tu reflexión sobre eso, de ese momento ahora. Claro. ¿Cómo ves al Callao como ciudad en este momento? Mira, ¿Qué ha avanzado? de hecho, para hablar sobre el tema de ciudades, justo teniendo a colación, te voy a mostrar algo que seguramente tú vas a querer tener, pero lamentablemente no tienes, esta pequeña medalla ¿Ya? que es en conmemoración del centenario político del Callao. Y ¿Ya? justo allá está el lema del Callao, la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y de la libertad. De ¿Ya? hecho, que bien mencionabas tú y mencionaba Francisco Quiroz Chueca, es algo que, vamos a decir, no nos han sabido explicar, al menos a mí, en el colegio, no nos han sabido explicar bien, y creo que en todo el Perú está el mismo problema, de entender qué significa estos dos hechos. Entonces, recordarás que cuando lo hablaba en este masterclass que hacía sobre el Callao, Ujú. hablaba era justamente de que Callao no sigue, vamos a decirle, los mismos criterios de las demás ciudades de América, por así decirlo. Por ejemplo, generalmente las ciudades de América tienden a conmemorar mucho este tema de la fundación española. Y dicen, bueno, no, mi ciudad o mi provincia existe desde que la fundaron los españoles. Pero el caso de Callao es muy parecido a otras ciudades de Europa, que las ciudades de Europa llegaban a considerarse ciudades a partir de eventos de crecimiento urbano, crecimiento económico, luchas sociales o beneficios de algún rey de turno. Entonces lo del Callao es, vamos a decirlo, lo que naturalmente pasa con los lugares donde viven las personas, ¿no? A ver, estos lugares, hablando técnicamente, todo lugar donde vive la gente se le conoce como asentamiento, pero no como asentamiento humano, sino simplemente asentamiento. Entonces, estos asentamientos inician como pequeños espacios que después van creciendo y crecen tanto que se convierten en ciudades. Entonces, eso es en el aspecto técnico, por así decirlo, ¿no? Entonces, el reconocimiento que tú dices de 1834, cuando por fin se le reconoce a Callao este criterio de ciudad, este fue un reconocimiento, vamos a decirlo así, político, pero Callao ya funcionaba como una ciudad en la época del virreinato, cuando Y, Callao y tenía la... vamos, y vamos más allá incluso, ¿no? Porque esto que tú hablas del Callao, por ejemplo, Lima, no sé, recordarás a Lizarzaburu que habla sobre Lima milenaria. Una Lima, siempre dice que se habla de una Lima virreinal, pero no se habla de una Lima prehispánica. Ahora, si hablamos del Callao, el Callao también tenía culturas prehispánicas. El Claro, Callao ha sido habitado por los incas, pero previo a los incas por otras culturas. sí. Y también, si vemos, de 1834 tú dices de que, bueno, sí, ya existía antes, teníamos incluso lo que desapareció después del terremoto y lo que se formó. O sea, es bastante interesante. Claro, y de hecho, por ejemplo, haciendo colación a lo que mencionabas, la presencia del ser humano en esta parte de la costa central, los primeros restos se han encontrado en Chivateros, y Chivateros se encuentra dentro del Callao. Exacto. Entonces, ya hablando sobre, digamos, lo que conocemos hoy en día como ciudad, Callao ya funcionaba como ciudad en la época del virreinato, ya, es más, como seguramente lo hemos mostrado en algunos otros programas, Callao ya tenía las 7 iglesias, las plazas, el trazo español, la muralla, el puerto, el mercado, o sea, ya funcionaba como una ciudad. Sí, no era reconocida, era más como reconocida como Villa del Callao, O aunque en anexo. planos, claro, aunque en planos franceses, Villa se puede traducir como ciudad, entonces por ahí, ¿no? Pero ya en 1834 se reconoce propiamente todo el Callao como ciudad, como tú bien dices, y ya en 1836 lo que pasa es que esta ciudad
se le reconoce como provincia autónoma en todos sus asuntos internos. Eso quiere decir que a partir de 1836 dejamos de ser parte de Lima. Entonces eso justamente lo que de alguna manera comentaba con algunos amigos ahora en la mañana era que lo que celebramos hoy, básicamente, en términos bien sencillos, es la independencia del Callao de Lima. O sea, en términos sencillos, así para que se entienda lo Es que más es básico. verdad, es verdad, es verdad. Y esto se debe a un hecho definitivamente importante, porque el Callao, ¿a qué se debe que sea declarado litoral? Por la cantidad de dinero de productos que ingresaban al Callao y estaba una administración, porque era importante, y eso Santa Cruz lo detecta, por eso que le otorga la autonomía, porque en realidad también a Lima se le iba todo de las manos en aquella época. Era justo y necesario. Y eso contribuyó definitivamente a lo que ha ido, como ha ido evolucionando el Callao. Pero es cierto, si lo vemos de esa manera, sí celebramos la independencia del Callao de Lima. Correcto, muy bien dicho, me gusta. De hecho, Posteriormente, y disculpa que te interrumpa, ya tenemos 1857, 22 de abril, que es otra fecha, porque todos sabemos que el Callao celebra dos fechas. Debería celebrarse también la otra fecha, pero bueno, esa fue solamente una declaración. Pero por ley tenemos la de 1836, que se declara provincia litoral, que es la que celebramos hoy día, 20 de agosto de 1836, provincia litoral con autonomía política. Y el 22 de abril de 1857 ocurre un hecho histórico donde nuevamente los chalacos defienden la Constitución, defienden el gobierno de Ramón Castilla en aquella época y es declarada provincia constitucional con rango de departamento. de hecho, eso que tú bien dices, y eso también lo hemos visto en los libros de Francisco Quirochueca, cómo él hace vamos a decirlo, esta suerte de recorrido a través de varios hechos históricos en donde ciudadanos del Callao han protagonizado combates, enfrentamientos, luchas en defensa de sí, del gobierno, el turno, pero en esencia en defensa del país y del Callao. Entonces, esto de 1857 terminó, o de alguna manera consolidó esta idea de reconocer al Callao como un territorio autónomo, independiente, y que era totalmente distinto a lo que sucedía en Lima. Aparte, acordémonos que esa época, Callao y Lima estaban bastante separados de uno del otro, o sea, no es que habían casitas, no, era haciendas o chacras o no había nada, básicamente habitado, por así decirlo. Entonces, era el comportamiento de estoy yendo de una provincia a otra. Claro, y eso Entonces, es lo que te quería preguntar ahora. Ya hemos hablado un poco de lo que es el poco de historia para estar en contexto. Hoy es una fecha importante, definitivamente, que marca el desenvolvimiento, el desarrollo del Callao hacia adelante, hacia nuestros días. Pero ahora, si hablamos, hemos hablado de aquel Callao de aquella época, la parte histórica, pero hablemos ahora del concepto de ciudad, o mejor dicho, hablemos del Callao como ciudad en estos días. ¿Cómo recibimos hoy día 20 de agosto el Callao? Y hablemos del Callao como región primero. Vamos por lo grande. ¿Cómo lo recibimos como región? Tú eres urbanista, tú has participado en el desarrollo del PDM Callao 2040 y has tenido oportunidad de conocer y visitar y tener una visión global de lo que es la región Callao. Entonces quería saber tu punto de vista. ¿Cómo recibimos el Callao, el Callao en el día como hoy, un día como hoy, que cumple 188 años de autonomía política, como se le dice, ¿no? En el aspecto de planificación urbana. de hecho, por ejemplo, en el aspecto de planificación urbana, lo encontramos en un proceso. O sea, ahorita Callao está en un proceso de, por ejemplo, ¿no? Se está actualizando el PDM, ahorita la Municipalidad Provincial lo está actualizando. Acuérdense que el equipo en el que yo estuve terminamos el PDM en el 2021. En ese momento la gestión no lo aprobó y se quedó el PDM culminado hasta el 2000, hasta esta gestión actual, 2023 si no me equivoco, que lo reactivaron. Y a partir de Ujú. que lo han reactivado, lo están actualizando obviamente a 2024, con todas las mejoras que le deben hacer. Entonces, ¿qué ha pasado digamos, de esa época
ahora y que sigue pasando es que seguimos en un proceso que se está planificando Callao, que todavía, por ejemplo, no tenemos todo lo que necesitamos, sí, pero tampoco tenemos las instituciones que necesitamos. Por ejemplo, recientemente se creó el programa de recuperación de sitios arqueológicos y zonas monumentales, Progresamos Callao, que eso lo celebramos todo porque eso era algo que sabíamos perfectamente que se necesitaba, tú lo sabías, todos los que estamos dentro del patrimonio o involucrados, sabíamos que necesitamos esta entidad, y eso fue algo que, por ejemplo, en el capítulo de patrimonio lo pusimos, que se necesitaba esta entidad. Entonces ya está creada. Pero otra cosa que estaba en el PDM, porque se identificó a partir del diagnóstico, es que el Callao necesitaba su propio Instituto Metropolitano de Planificación. ¿Por qué? Porque en el Callao suceden cosas muy importantes, que es las necesidades de todos los chalacos y chalacas y habitantes del Callao, pero también tenemos dentro del Callao el puerto y el aeropuerto más importantes del Perú. Ya. Entonces, si nosotros mismos en Callao no sabemos planificar el Callao, siempre desde afuera va a venir alguien a decir, a mí me importa esto, yo propongo tal cosa. Claro, y eso es Entonces, importante o es interesante, ¿por qué? Porque el desarrollo del Callao se ha visto en base a las necesidades del país, en base a las necesidades de Lima. Entonces, hemos hablado de autonomía política y el Callao ha carecido de eso en cuanto al desarrollo como ciudad. Se ha visto privado o se ha visto, digamos, en cierta manera influenciado, por decirlo de una manera bastante respetuosa, el desarrollo de la ciudad, su desarrollo como ciudad. claro, Entonces, de ¿cómo hecho, te estaba preguntando como región, lo has visto bien claro, lo acabas de decir como la parte de planificación urbana, pero ¿qué más has detectado aparte de eso? por ejemplo, mira, hay cosas que dentro del tema de planificación urbana, por ejemplo, eso cómo le afecta a la persona que vive en Callao. Muy sencillo. Ahorita, por ejemplo, estoy en la Plaza Grau, estoy frente al muelle y el faro Dársena, y lo que estoy viendo es el crecimiento del puerto, del muelle sur. Entonces, es importante por el desarrollo económico, para que sea un puerto competitivo con el de Chancay, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿hasta qué punto va a crecer ese puerto? Porque recordemos que esta es una zona monumental. Esto es un espacio histórico que debe tener su cuidado con el paisaje cultural. Entonces, ¿hasta qué punto el desarrollo económico se impone y dice, no, sabes que yo voy a crecer todo lo que me da la gana porque necesito? O sea, eso, por ejemplo, lamentablemente en el Perú se cree que pues simplemente hay que hacer obras por hacer obras o generar economía por generar economía, pero en otros países, en otras ciudades, por ejemplo, piensan un poquito más, se demoran, analizan y hacen las cosas un poquito más, vamos a decirlo, analíticas. O sea, es indudable comparar esto con, por ejemplo, salvando distancias, con Barcelona. Barcelona era una ciudad parecida a Callao en los 80 y lo que hicieron fue, eh, en términos sencillos, corrieron el puerto un poquito más al norte, entonces hicieron que cerca a su zona histórica hay un puerto turístico con el terminal de cruceros, etcétera, etcétera, y todo lo logístico se vaya un poquito más al norte, todo dentro de El Barcelona. tema Y de eso, planificación urbana requiere cierta visión. sí, Y bueno, no solamente en cuanto al desarrollo de infraestructura, sino que para qué va a servir esta infraestructura y cómo nos vamos a beneficiar como ciudadanos. En el caso del Callao, como tú bien lo indicas, eso no ha sucedido. Se ha favorecido a la industria, pero el ciudadano, o se ha pensado en el beneficio de las empresas, pero no en el beneficio del ciudadano. claro. De hecho, también a eso súmale, por ejemplo, el desconocimiento que tenemos sobre nuestro propio territorio. No hay personas que no saben si Callao es un distrito, es un barrio, es una zona, que si es un Y puerto, que si es parte de Lima. O sea, hay muchas personas que, incluso siendo chalacas o incluso siendo autoridades del Callao, de Lima o de cualquier parte del Perú, no saben qué cosa es el Callao. Entonces, si no saben qué es Callao, ¿cómo pueden tener una buena, de repente, vamos a decirle, predisposición para tomar decisiones o una buena lectura, como tú decías? vayan, en una entrevista que tuvimos ya hace algún tiempo, hablamos un poco sobre la calidad de vida de los chalacos, ¿ya? Y en todo aspecto hablábamos, ¿no? Y recuerdo que tú mencionabas mucho sobre el tema
el tiempo que se demora un chalaco en ir a su trabajo, por decirlo Ah, así, ¿no? Que en el Callao, por ejemplo, no se generaba trabajo, no habían empresas, aparte del estigma que había, y el chalaco perdía muchas horas tiempo en trasladarse, de venir para acá. Incluso para entretenerse tenía que salir fuera del Callao. Mencionábamos también varias cosas, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el tema del ruido de los aviones, que luego vamos a hablar de eso en un rato, y una serie de cosas, y hablaban básicamente, como te digo, sobre la calidad de vida. De esa conversación fueron hace como 3 años, creo, ¿no? Por ahí habían algunos fantasmas de algunas obras o que parecía que iban a suceder y están sucediendo y no han sucedido. Pero, ¿cómo ves ahora de hace poco tiempo, en realidad, no es mucho, pero en 3 años ha pasado bastantes cosas en el Callao, déjame decirte. ¿Cómo lo ves ahora? sí. De hecho, eso, lo hemos también conversado en el laboratorio de urbanistas y ahora en la Asociación de Arquitectos, que si ves el tema histórico del Callao, pareciera que nosotros siempre estamos en constante lucha para que no se nos pase por encima. Y eso termina siendo también porque dentro del Callao suceden, o sea, suceden cosas importantes y en términos sencillos, Callao es una ciudad, una provincia, una región, un departamento importante. Entonces, todo lo que entra a este país generalmente entra y sale por acá, desde siempre, ¿no? Bueno, desde la fundación, vamos a decirlo, del virreinato, si se quiere, en Lima. Pero entonces, en ese escenario, precisamente porque acá hay cosas muy importantes, todos, o a nivel nacional, o inclusive desde Lima, pues quieren hacer y deshacer acá, ¿no? Incluso me acuerdo que hablaba con Alberto Paz de la Vega en un momento y él mencionaba algo así como que todo esto que le ha pasado al Callao y le viene pasando, ya es muy, vamos a decirlo, hasta te despierta sospechas, ¿no? ¿Por qué siempre estamos en este escenario de tener que defendernos de cosas sin sentido? Lo que tú hablabas, ¿no? Por ejemplo, el ruido de los aviones, que el puerto crece por cualquier cosa, que ahora el tema de la vía expresa, o que quieren hacer cualquier proyecto que tú dices, oye, pero esto no tiene ningún beneficio para el Callao, y te dicen, no, es que es beneficio del país. Y dices, ya, pero ¿hasta qué punto vas a discriminarnos a nosotros por un supuesto beneficio del país, ¿no? Entonces, eso no es, vamos, eso no es democrático, eso no es justo, porque, digamos, que Callao esté mejor va a hacer que el Perú esté mejor, pero no, pareciera que no nos dejan, ¿no? Progresar de manera autónoma, valga la redundancia, porque, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que cuando se habla, vamos a decirlo, con colegas o con algunas personas de otros países, te dan la razón, pero cuando lo hablas dentro del Perú, no mucho. Que es, por ejemplo, este hecho ilógico de que teniendo el puerto y el aeropuerto más importantes del país, no se haya desarrollado desde hace mucho tiempo, desde los 70 para este tiempo, no se haya desarrollado una zona económica, turística, hotelera importante del Callao dentro, ¿no? Porque incluso es absurdo para el turista tener que viajar 2, 3 horas hasta Miraflores, en Lima, cuando tranquilamente podría tener hoteles ahí afuerita en el Callao, ¿no? Y tampoco te digo que al costadito de Fawcett, que de hecho sea de paso, hay un gran hotel en Fawcett, cruce con Tomás Valle, pero podría haber en La Punta, podría haber en Bellavista, podría haber en La Perla, en La Costanera, o sea, tantos sitios que tenemos para desarrollar industrias económicas como la hotelera, y no se dan. Y ahí aparece lo que tú bien mencionas, el estigma. Entonces, al menos yo soy bastante, cada año que pase, lo creo con más convicción, es que el estigma es eso que hace que las personas que toman decisiones digan no, en el Callao no. Cuando tú le dices a alguien, oye, hay que poner hoteles en el Callao, alguien te va a aparecer a decir no, la inseguridad. Oye, hay que hacer trabajo en el Callao, no, la inseguridad. Oye, hay que hacer vivienda en el Callao, no, la inseguridad. Pero tú te vas después a los registros del INEI y te das cuenta que la inseguridad en el Callao no es como ellos la pienden. Incluso Lima es más insegura que el Callao, Piura es más insegura, Trujillo es más insegura que el Callao, y ellos sí tienen industria de vivienda, de trabajo, de incluso turismo. Entonces, sí nos toca a nosotros como chalacos darnos cuenta de eso, evidentemente, y desde donde podamos dar nuestro granito de arena para decir, oye, déjanos desarrollarnos, ¿no? Déjanos mejorar y no somos el infierno que han vendido que somos, ¿no? Pero es interesante, ¿sabes qué cosa? Hasta me resulta sospechoso incluso, como tú dices, ¿no?
El hecho de que el tema del estigma, de la mala imagen, se arrastra desde años. Es curioso que a la fecha ninguna autoridad, incluido las actuales, que bueno, la autoridad actual mal que bien está haciendo cosas eh, que pueden ser cuestionables en algunos casos, pero dentro de su política que él está desarrollando, me parece increíble que aún no haya tocado ese tema de la imagen del Callao. O sea, no es que diga yo, pues, salgo solo como municipalidad y hablo que el Callao lo voy a rescatar, lo voy a salvar, estamos colocando luces y todo lo demás, ¿no? Yo creo que el tema de la imagen del Callao va más allá, que eso de repente corresponde también a una oficina de promoción turística, a una oficina de imagen institucional, pero que trabajen. Y eso, como tú bien dices, se podría, como dicen, voltear la tortilla, ¿no? O sea, más seguro es estar en el Callao que irse a Trujillo o de repente a Piura, con el debido respeto de los connacionales, ¿no? Pero el Callao, al igual que otros distritos, tiene sus lados seguros y sus lados inseguros. Y Pero tú ojo, bien dices, la estadística lo dice. Pero yo creo que es importante manejar el tema de la imagen porque a la fecha, eh, lo sigo viendo en redes sociales, es el hecho de que la gente tiene una mala imagen del Callao y como tú bien mencionabas al comienzo, hace poco tuve un debate con varias personas que tuvo que intervenir Ismael, tuvo que intervenir Edmundo Morales, tuvo que intervenir Ricardo González, porque habían personas que decían que el Callao pertenece a Lima. Puedes creerlo, estamos en el 2024, hay información. tanta información y lo peor es que la gente se enterca, voy a decirlo bonito, se enterca y defienden su posición. Entonces yo creo que falta una información, uno por parte de las autoridades, uno por parte de las instituciones educativas, y es importante también, y lo tengo que agregar, el hecho de que hay colectivos ahora, personajes como tú, que defienden mucho algo, el uso adecuado del nombre Callao. Así que así me gustaría que tú hables un poco sobre eso, el uso adecuado del Callao. Tú has mencionado ahorita que la gente, y lo acabo de repetir yo, sigue mencionando de que el Callao pertenece a Lima o que es una provincia, un distrito de Lima. ¿Qué otras cosas más hay en cuanto al uso inadecuado del Callao, del nombre Callao? Claro, de hecho lo que mencionabas, y estoy de acuerdo contigo sobre vamos a decirle, esta rescate de la imagen o de la marca de Callao, y esto incluso me lo han dicho, o lo hemos conversado y he coincidido con personas de Callao, que viven en Callao, o que comienzan a enterarse de toda esta problemática, es que cuántas autoridades del Callao son del Callao o viven en el Callao, ¿no? Es como, por ejemplo, tú puedes ser un gran profesional, pero, por ejemplo, ¿qué tanto vas a luchar tú por la gente de Huánuco, siendo alcalde de Huánuco, si tú de Huánuco no conoces nada, simplemente eres el alcalde, ¿no? Entonces, con esa misma lógica, podrías llevar acá, ¿no? Y eso no es simplemente una cosa mía, eso es, incluso te acordarás de haber conversado con Ricardo, con Alberto y con más personas que te digan lo mismo, no es que también, no es ser chauvinista, sino es como, a ver, el profesionalismo llega hasta cierto punto y ese profesionalismo a veces necesita del apoyo de las personas que son del lugar para que se cumpla, o sea, eres profesional y además eres del lugar, mejor todavía. Hasta ahora no tenemos ese escenario de chalacos profesionales que quieran el Callao, que lo conozcan y que vivan en el Callao, ¿no? Y Porque pasa, y ahí para responder tu pregunta antes de darte pase, ¿qué pasa también? Es que, como tú decías, no hay buena educación. Esto, por ejemplo, que yo sé, lo he aprendido a través de los años, de leer tu blog, de leer a Ricardo, de leer a Francisco, a Alberto, de informarme yo, de generar mi conocimiento. Pero claro, si yo no hubiese tenido esa oportunidad o esos privilegios o el conocimiento o estas ganas de conocer o la enseñanza en mi casa, yo no hubiera sabido nada. Y como muchas personas, hubiera creído que Callao es un barrio, o que es un distrito, o que es un puerto. O sea, yo he visto incluso, por ejemplo, la Municipalidad de Magdalena publicó un anuncio celebrando el Callao y decía algo así como, saludamos a nuestro puerto por su día. Y yo en plan, yo le escribí, dije, ¿cuál nuestro y cuál puerto? Magdalena, tú
Es como si estuvieses saludando a Arequipa y dijeras, saluda a nuestra Arequipa. Y es como, o sea, y a ese nivel se llegan de instituciones del Estado, incluso, por ejemplo, Tromperú, creo también, ponía saludos al primer puerto del país. Y es como, a ver, el primer puerto es una infraestructura. El primer puerto es, si se quiere, desde el muelle de Ársena hasta APM Terminals. Eso es el puerto. Entonces nadie vive en el puerto. O sea, ahorita yo estoy frente al puerto y nadie vive ahí, todo el mundo trabaja. Pero justamente como no hay esto que tú bien dices, una institución o varias instituciones que se encarguen va a sonar feo, pero es la verdad, de reeducar a todos nosotros sobre algunos aspectos, es que la gente cree estas cosas. Y es lo normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te acordarás que hace unos, bueno, no hace unos años, pero tiempo atrás, la gente, por ejemplo, no usaba el cinturón de seguridad para manejar. Simplemente manejaba. Y hubo una campaña agresiva, sí, con multas, pero una campaña agresiva para generar conciencia y ahora la gente usa el cinturón de seguridad. Por ejemplo, para los temas de discriminación o los temas de género, que antes la gente lo tomaba como, ay, no, así es y así va a ser siempre, toda esa campaña desde el Estado y del privado también y de la ciudadanía ha hecho que hoy en día se sepa que pues hay cosas que estaban mal, que antes se pensaba que estaban bien, pero están mal. Pero lo que falta es eso, falta que vengan instituciones y por ahí de repente instituciones privadas que, vamos a decirle, le metan presión a el Estado y también colectivos que le metan presión al Estado para que justamente comiencen a reeducar a la población, ¿no? Que digan, por ejemplo, a ver, Callao no es un barrio, por ejemplo, ¿no? Y el que crea que Callao es un barrio, agarre el mapa y señale con un dedo dónde está el barrio del Callao. Número dos, ¿no? Callao no es un distrito, ¿no? Callao es una región, una ciudad, una provincia que adentro tiene 7 distritos y uno de esos se llama Callao Cercado, como en todos los demás provincias del país, ¿no? Por ejemplo, Lima, dentro tiene uno que se llama Lima Cercado o Cercado de Lima. Entonces, y de ahí lo último, ¿no? Que Callao es una provincia de Lima, tampoco, ¿no? Porque si leemos un poquito la historia o al menos la Constitución, clarito te especifica que Callao no es parte de Lima, ¿no? Entonces, esas cosas, una cosa es que la diga yo, la digas tú, pero lo que nos toca ahora, creo, es comenzar a mover para que lo diga el Estado, ¿no? Claro, es interesante porque a veces el error parte del mismo estado. Cuando uno visita páginas institucionales o, por ejemplo, va a hacer trámites documentarios en Internet, en la página web de las instituciones, te preguntan de qué departamento eres y empiezas a buscar, y no encuentras el Callao. Te vas a Lima y dentro de Lima aparece Callao. Un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, que he visto y que el cual tú hiciste un video muy interesante y lo promoviste y me pareció genial. No sé si se ha repetido o ya ese error se ha corregido. El hecho cuando llegan los pasajeros en avión al aeropuerto Jorge Chávez y decían el aeropuerto de Lima. Y no es el aeropuerto de Lima, es el aeropuerto del Callao. Que me pareció genial lo que hiciste, que fue bastante viralizado. Y otra cosa es ¿qué término utilizamos actualmente cuando nos referimos al Callao? Si te das cuenta, el programa se llama Callao Ciudad Puerto. ¿El Callao es una ciudad puerto? Claro, por ejemplo, solamente para corregir lo que me equivoqué al inicio, no era la página de ProPerú, era la página de Mincetur la que Ya. había hecho ese. Pero sí, sí, y ahí es otro tema, ¿no? Tenemos que ver Callao en su real dimensión. Exacto. Entonces, el Callao es igual, para entenderlo, ¿no? Callao es igual que, vamos a decirlo así, que Arequipa, que Lima, que Río de Janeiro, que Valparaíso, que Barcelona. Todas, ¿qué tienen en común? Todas son ciudades. Y dentro de las ciudades hay clasificaciones. Entonces, una de las clasificaciones es en función a, por ejemplo, si son unas ciudades que tienen río y no tienen mar, otras que son ciudades que tienen mar pero no tienen río, hay otras que son ciudades que tienen mar y río, otras ciudades que son tan importantes porque son comerciales, porque están en, vamos a decirlo, en un punto estratégico que te conecta con otras ciudades. Y hay otras ciudades que, por ejemplo, tienen un puerto muy importante o un puerto simplemente. Entonces, esas ciudades que tienen un puerto se les conoce como ciudades puerto. Entonces, en el mundo, incluso hay foros de ciudades puerto, hay organizaciones que se encargan de investigar ciudades puerto. De hecho, yo llevé un curso de especialización en ciudades puerto
Y ahí pude ver y comparar Callao, por ejemplo, con ciudades de Países Bajos, con ciudades también de Latinoamérica, y nos dábamos cuenta que en todas tenían un momento en la historia en el que el puerto se desbordó y básicamente hizo lo que le dio la gana, pero todas en algún momento se comenzaron a dar cuenta de que había que encontrar un balance entre el puerto y la ciudad. ¿Mm? Y todas empezaron a con planificación urbana, con mejores instrumentos de gestión, presencia del Estado, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora no he encontrado una ciudad como Callao que tenga otra ciudad que le ejerza tanta influencia como la capital al Callao. Entonces, y eso le sorprendía bastante, incluso cuando escribí el artículo después del curso, me preguntaban, oye, pero ¿cómo así que ustedes no, o sea, son ciudad autónoma, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cómo así que ustedes tienen que estar, vamos a diciendo, casi que obedeciendo a lo que diga la ciudad capital? Y es como si, por ejemplo, Barcelona no haga nada a menos que Madrid se lo diga, ¿no? O que tenga que aceptar lo que Madrid le dice. Entonces, claro, son cada país gestiones distintas, ¿no? Pero esa reflexión nos debería llevar a justamente decir, oye, ya, ¿hasta cuándo vamos a dejar que siempre nos digan qué hacer? Y en algún momento nosotros decir, oye, hay que conversar en igual de condiciones, porque si el país necesita A, está muy bien, pero ese A no significa destrozar medio el Callao, ¿no? Hay que encontrar un balance. Y eso Es solamente se va a interesante. lograr a partir de que nosotros como chalacos lo pidamos, lo exigimos o seamos parte de eso, ¿no? Es interesante porque actualmente, ya en la última década, tú lo habrás podido apreciar ya, han empezado a salir colectivos, grupos, el chalaco ahora está más informado, tal vez por las redes sociales también. Y esto lo tengo a colación a raíz de lo que acabas de mencionar, ¿no? El tema de que Lima eh, todavía tiene mucha influencia sobre el Callao y lo que se hace en el Callao se hace en relación a Lima o a las necesidades del país y no se piensa mucho en el ciudadano chalazo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque recuerdo ahorita, no recuerdo, sino estamos celebrando nuestra autonomía política. Entonces, ahorita se vienen haciendo obras en el Callao que definitivamente están impactando al ciudadano, van a impactar al ciudadano eh, no solamente de un sector, e incluso van a afectar a de otros distritos también fuera del Callao y dentro del Callao. Eh, Voy a poner un primer ejemplo, por ejemplo, que es el crecimiento del puerto del Callao, ¿no? Que está al costado de la zona monumental y pareciera que el puerto se va a comer la zona monumental, pareciera. Y aparte de eso, sabemos que la zona monumental se debe al mar, fue construida, que en realidad es la parte primigenia del puerto del Callao y todos los negocios y comercios que están ahí alrededor se ven afectados de alguna manera este patrimonio arquitectónico que tiene varios siglos. Ese es un ejemplo. Lo otro, la Avenida Santa Rosa. La Avenida Santa Rosa, que también, tú sabes que este programa básicamente trata de patrimonio cultural y ecológico, pero no vamos a dejar de negar el impacto social, cultural, económicos, la calidad de vida de todas estas obras que vienen ocurriendo en el Callao. Y ahorita toco el tema de Santa Rosa porque eh, tenemos alcaldes, autoridades que se han mencionado en contra, y ahí es donde yo veo el tema de la autonomía, ¿no? Luego se han quedado callados, otros que han hasta a favor, de repente por falta de información, u otros simplemente otros sí han dicho no, no a la Avenida Santa Rosa, ¿no? Sí, yo digo, si el alcalde de Lima puede achorarse, ¿no? Decirlo de alguna manera coloquial, ponerse de frente al ministerio y decirle un momentito, ¿no? ¿Vas a hacer esto? Pues conversemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Callao? ¿Qué pasó con la autonomía política del Callao? Claro, de hecho, por ejemplo, o sea, primero ahí atendiendo tu pregunta y de ahí volviendo al tema de Santa Rosa, eso ya es un tema, vamos a decirlo, del Perú, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tú eres el alcalde de, no, no del Callao, de cualquier lado, o gobernador regional. A ti el presupuesto, vamos a decirlo, te lo asignan cada año
pero ese presupuesto que te asignan, o de repente tú pides un presupuesto extra para una obra necesaria, quien te lo aprueba es el Ministerio de Economía y Finanzas, o sea, el Estado Ya, central. Entonces ahora ya, imagínate que por un lado el Estado central te quiere hacer una obra como la Vía Expresa Santa Rosa, y por el otro lado el mismo Estado central es el que tiene que dar dinero para las obras que quieras hacer. Entonces, creería que hay algunas autoridades que dirán, pucha, si me pongo a pelear con el Estado central ya no me dan la plata que necesito para las obras. Entonces, ese es un problema del Perú, en realidad, que está muy centralizado, vamos a decirlo así, el tema económico. Entonces, y eso es con todas las regiones, ¿ah? Por ejemplo, no sé, pues Cusco quiere hacer algo, o el presupuesto de las mineras que hay en cualquier región, no es que la minera deposita sus impuestos en una cuenta de un gobierno regional, sino que son las cuentas del MEF, y el MEF después evalúa y distribuye. Entonces, con esa lógica, tú tienes centralizada la economía del país en la capital, y de ahí tienes la capital, o el Estado central, tomando decisiones que en verdad son a veces aberrantes, como el tema de la Vía Expresa Santa Rosa, y tienes autoridades locales que dicen, no, mejor no me peleo, ¿no? Lo bueno es que este tema o sea, la Vía Expresa Santa Rosa es tan mal proyecto que todas las autoridades han mencionado que están en contra. Hay algunas que, incluso, por ejemplo, en informes han puesto claramente, oye, esta obra no me trae ningún beneficio a mí ni a ningún chalaco, ni a ningún miembro de mi distrito. Hay otras autoridades que han tenido conflicto porque, y ahí vino de nuevo, ¿no? En algunos municipios, pues, no se sabe mucho sobre planificación urbana, no profundizan mucho, y tienen técnicos que creen que construir por construir es desarrollo. Entonces, lo bueno es que, digamos, en esta lucha nos hemos agrupado un montón de profesionales, un montón de ciudadanos, un montón de habitantes del Callao, y hemos articulado con muchas personas más profesionales y más conocedores para poder demostrar que no se necesita construir esa vía expresa, y que esa vía expresa va a generar un montón de problemas. Por ejemplo, ¿qué problemas va a generar la vía expresa? Número uno, y para ser bien sencillo, ¿no? Va a generar un cuello de botella enorme al ingreso del aeropuerto. ¿Eso qué significa? Que toda persona que quiera ir o quiera salir del aeropuerto más importante y más grande de este país va a estar atrapado en el tráfico arriba de esa vía expresa Santa Rosa o abajo de esa vía expresa Santa Rosa. Entonces, y eso simplemente, ¿por qué? Porque el mismo MTC ha decidido que, por ejemplo, el aeropuerto internacional del Callao Jorge Chávez tenga solamente una puerta de ingreso. O sea, el aeropuerto va a tener el tamaño del distrito de Miraflores, pero solamente va a tener un ingreso por Santa Rosa. O sea, imagínate que a ti te digan que todo lo de Miraflores, o todo el que quiere ir por Miraflores, tiene que entrar por una avenida, no sé, por Armendáriz. Y todo lo demás es que eso no sirve. Entonces, esas son las decisiones absurdas que toman, y después ellos mismos dicen, ya tomé esta decisión cuestionable, que incluso va en contra de lo que el app me ha pedido, y ahora a mí se me ocurre hacer una vía expresa. Y por eso voy a solucionar el tráfico. Tú evalúas la vía expresa y te das cuenta, oye, ni siquiera vas a solucionar el tráfico porque generas cuello de botella, y además en el estudio, que es, vamos a decirlo, la carta de nacimiento de ese proyecto, no dice que es para el aeropuerto, dice que es para el beneficio de los chalacos, pero los chalacos no necesitan esa vía porque abajo, ahorita en Santa Rosa, es un estilo de vida bastante bueno, puede ser mejor, hay árboles, alameda, etcétera, etcétera, y además le estás arrebatando al Callao con esa vía expresa la posibilidad de generar en Santa Rosa desarrollo económico con hoteles, oficinas, vivienda, comercio, porque es la salida del aeropuerto. Entonces, sumas eso y más cosas y te das cuenta que ahí el Estado central no, o sea, hay motivaciones que las técnicas no son las motivaciones técnicas, ¿no? Entonces, no sé cuáles eran. realmente el desconocimiento sí ha sido grande, la falta de visión también, el hecho de que sean profesionales que no viven en la zona o que no están relacionados con la zona hayan aprobado, y la terquedad por parte del Poder Ejecutivo, porque es el Ejecutivo, que insistan con una obra que, como bien dices, no trae ningún beneficio. El tema de la autonomía política por parte del Callao, y esto me trae como una reflexión, ahorita que celebramos 188 años de autonomía política, me pregunto de qué autonomía estamos hablando. ¿De qué autonomía estamos hablando? Brian,
Te agradezco por tu tiempo. La verdad que hay mucho por conversar, la verdad. Contigo he querido cerrar la primera temporada del programa. Te agradezco mucho. Lo que hemos conversado era una forma de reflexionar cómo recibe el Callao, hoy 20 de agosto del 2024, su 188 aniversario. ¿Cómo recibe la ciudad? Mm, Me queda como reflexión que queda mucho por hacer definitivamente y que las autoridades definitivamente tienen que tener una mayor visión y pensar más en el ciudadano. No se trata simplemente de meter cemento y meter cemento y construir, ¿no? Definitivamente hay un interés político, lo hay, pero hay que pensar mucho en el ciudadano. Tu última reflexión. Bueno, en principio, muchas gracias, Juan Manuel, por este espacio para compartir, siempre agradecido de estar en tu programa. De hecho, sí, hay mucho por hacer, pero también hay que recordar que se ha hecho mucho. O sea, que hoy estemos celebrando esto es porque hace 188 años personas como tú, como yo y como las personas que quieren este pedazo de tierra llamado Callao hicieron algo al respecto. Entonces, nosotros de alguna manera estamos haciendo, dejaremos un poco un granito de arena y como recordarás, ya en su momento hemos logrado cosas. Por ejemplo, logramos hacer que el tema de los grafitis y los murales dentro bueno, en la fachada principal de los monumentos se detenga. Algo que parecía imposible, incluso que nos decían, no, no van a poder, porque bla, bla, bla. Al final se logró, porque estábamos del lado de la razón y de lo lógico y lo justo. Entonces, en línea con eso, sí, lo principal es que cada uno o cada persona, si es que así considera, pues le ponga su granito de arena, ¿no? Ya sea comentando en alguna publicación de un amigo o amiga, diciéndole, oye, no somos distritos de Lima, no somos nada de Lima. O de repente si tienen la posibilidad de agruparse con amigos, publicarlo en sus redes, o ser de repente algún funcionario público del Callao o para el Callao, pues que pongamos nuestra granito de arena, ¿no? Porque incluso hasta los empresarios pueden poner su granito de arena publicando de que están haciendo cosas en Callao, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que, por ejemplo, todos los hoteles aparecieran en sus redes sociales diciendo que son un hotel que está en el Callao, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, sí creo que nos falta bastante, pero estamos encaminados, ¿no? Y lo bueno es que, por ejemplo, como siempre te he dicho, programas como el tuyo son testigo y testimonio de que se están haciendo cosas para mejorar. Y lo mejor es que se contagien más personas, ¿no? Y así vamos a poder eventualmente celebrar un aniversario, de repente un bicentenario, con algo más bonito acá en la Plaza Grau que simplemente estar acá sin nada, o de repente ya no será Plaza Grau, sino volverá a ser la Plaza del Pueblo, no sé. O sea, tantas cosas que se pueden hacer, pero a partir de los ciudadanos, porque este territorio llamado Callao es lo que es gracias a los chalacos. Feliz día, Brian. Muchas gracias. Feliz día. Ok. Nos vemos en la próxima temporada. Muchas gracias, Brian, por la entrevista. Así que nos vemos pronto.